José Manuel Frías se dedica al periodismo de investigación desde hace ya unos 20 años aproximadamente. En la actualidad, ya digo, es compañero, pero compañero de los grandes. Es presentador, reportero, es guionista, es asesor, es corresponsal de diferentes medios de comunicación, tanto de radio como de televisión internacional. Y publica además de manera habitual en revistas nacionales como por ejemplo Más Allá, en Año Cero, en Sexology, en Sensuality. Tras recorrer medio mundo, pues ha ido dejando, ¿no?, semilla escrita de sus conocimientos con numerosos libros: La historia prohibida, 10 noches en 10 lugares mágicos, Misterios del Sur, El secreto del Dalai Lama. Sí, deciros que el libro que hoy se presenta aquí en Motril, 50 lugares mágicos de Andalucía, no podía ser otro que el número 13, con lo cual ahí le sumamos, ¿no?, esta cifra. Pero bueno, para dar la bienvenida y el pistoletazo de salida, podríamos decir, a este acto cultural, sobre todo lo remarcamos, queremos dar también la bienvenida, para que sea ella la que dé entrada al evento de esta noche, a Elena Vallejo, edil responsable del área de cultura del Ayuntamiento de Motril, la cual muestra también un grado altísimo de solidaridad y por supuesto también de entrega con estos temas de misterio. Le damos la entrada a Elena Vallejo. Gracias. Muy buenas noches, muchas gracias a todos por su asistencia y bienvenido al Teatro Calderón. Antes que nada, pues agradecer la presencia en Motril entre todos nosotros a José Manuel Frías, un prestigioso investigador en temas paranormales y de enigmas. Y, como no, quisiera también agradecer al grupo Masip, este grupo motrileño que últimamente pues se está haciendo muy de nota. Quiero agradeceros esta iniciativa que habéis tenido por dos motivos. Uno, por hacer que José Manuel Frías nos acerque su libro que nos va a presentar esta noche, y por otro, pues este gesto tan bonito que habéis tenido con colaborar todo aquel que se acercara a conocer a José Manuel Frías y su libro, pues que pudieran aportar ese granito de arena al Banco de Alimentos. Así que muchas gracias por haber organizado este acto y el motivo también a donde van a ir destinados los alimentos que se van a recoger esta noche. Así que nada más que desearles que disfruten y que nos descubra algún que otro misterio José Manuel Frías esta noche, y que esperamos verlo pronto por aquí. Muchas gracias. Damos la palabra, si os parece, al grupo Masip, este grupo joven en nuestra localidad, tanto a Alberto como a José Manuel, y que ellos mismos sean los que den ya la entrada al invitado de esta noche. Buenas noches. Quisiera darle gracias a los asistentes de primera, al Ayuntamiento de Motril, al Banco de Alimentos y por supuesto a José Manuel Frías por venir y darnos este regalo esta noche tan especial, ¿no? Y darle un toque de misterio con letras mayúsculas a esta noche tan especial, como he dicho antes. Entonces, ya dadas las gracias, que espero que sea una noche estupenda, que lo paséis bien y que, no me quiero extender más. En su día dijimos de hacer algo en pro del misterio, del mundo del misterio, no solamente de investigación de campo, sino además de traer personajes tan importantes como es José Manuel. Muchísimas gracias por venir, a todos, y también a José Manuel, claro. Pues buenas noches, muchísimas gracias por asistir. Darle las gracias, como dice mi compañero Alberto, a todos. De verdad que me siento orgulloso de ver un pueblo como Motril que se apoya, que se vuelca con el tema del Banco de Alimentos, que viene a ver a un escritor para nosotros de lo mejor que hay en la línea. Y nada más que agradecerles a todos, como he dicho, la asistencia, al Ayuntamiento de Motril por su apoyo incondicional, a Telemotril, que han estado con nosotros todos estos días apoyándonos y dándonos publicidad, y poco más, disfrutar de esta noche del misterio que nos presenta José Manuel Frías.
Buenas noches a todos, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí, por haber decidido pasar este ratito de misterio conmigo. Y tengo que reconocer una cosa. Como persona que me dedico a los medios de comunicación, a la difusión del misterio, estoy acostumbrado a dar charlas de manera más o menos frecuente en salones de actos, en librerías, pero tengo que reconocer que es la primera vez que doy una charla en un lugar tan encantador y tan singular como es este, en un teatro, ¿no? Y por eso mismo quisiera agradecer a todas las personas que han hecho posible este evento, empezando por el Ayuntamiento de Motril y, bueno, terminando por mis compañeros de Masip, un grupo que además no solamente ha limado cada uno de los puntos para que este evento fuera posible, sino que también tengo que agradecer la labor que están realizando en el mundo del misterio. Es muy importante que en cada provincia existan personas que se preocupen por fomentar los enigmas, por buscar respuestas a aquellas preguntas que parece que no la tienen, ¿no? Así que desde aquí mi agradecimiento a los comandantes en jefe de Masip que están aquí en la mesa, ¿no? Si me lo permiten, voy a dar esta charla de pie, me voy a poner ahí en el atril ya que hay uno, por dos motivos. Uno, porque soy muy inquieto, me cuesta bastante estar sentado, y otro porque nunca me ha gustado, no sé por qué, esa típica alineación de ponente, mesa y público, ¿no? Como si la persona que estuviera a este lado fuera muy importante y tuviera que tener la mesa por en medio. A mí me gusta a veces saltarme la mesa y estar de pie, sentirme un poquito más cercano a la gente, a aquellos con los que voy a charlar. Así que, si me lo permiten, voy a ponerme allí en el atril. Y voy a hablar de misterios de Andalucía. Voy a hablar de una tierra mágica porque, a pesar de que he recorrido diferentes lugares del mundo siempre en busca del misterio, para mí la base de operaciones fundamental ha sido siempre Andalucía, mi tierra, ¿no? Yo soy malagueño, pero me he movido muchísimo por Andalucía. Pero tengo que reconocer que hasta hace bien poquito yo era de aquellos que esperaban a que llegara a mis oídos una historia de misterio para acudir e investigar, ¿no? Hasta que ocurrió algo que me gustaría narrarlo, contarlo como preámbulo, porque yo creo que cambió en cierto modo los esquemas que tenía hasta ese momento. Y aquello ocurrió hace precisamente 10 años, dentro de poquito va a ser 10 años, fue en el año 2003, cuando cae en mis manos un libro muy antiguo de un historiador malagueño llamado Diego Vázquez Otero, un historiador ya desaparecido hace bastantes décadas, y era una persona que acostumbraba a recorrer todos los pueblos, en este caso de Málaga, para recoger historias relacionadas no con el misterio, pero sí con la historia, las tradiciones, la cultura, los monumentos, los personajes conocidos de cada uno de esos lugares, pero cuando se enteraba de algún hecho misterioso, enigmático, lo dejaba siempre por escrito, ¿no? Eran pequeñas pinceladas, pequeñas pildoritas de misterio. Y cuando cae ese libro a mis manos, hay una historia en especial que me llama mucho la atención. Ocurre en un pueblo que se llama Alcaucín, al norte de la comarca de la Axarquía, en la parte este de Málaga, y ahí se hablaba de un antiguo poblado anterior al propio Alcaucín, el poblado de Zania, donde llega un obispo, el obispo Patricio, para intentar compartir lo que él pensaba que era la fe verdadera, el catolicismo, y la gente lo recibe a pedradas y lo echan del pueblo, y él, indignado con aquel comportamiento de un poblado en el que no se creía absolutamente en nada que tuviera relación con la religiosidad, decide lanzar una maldición. Y esa maldición se ve materializada en una auténtica legión de serpientes de tamaño monstruoso. De hecho, las crónicas, las viejas tradiciones hablaban que eran serpientes con una cabeza casi humana, que se ponían de pie, que empiezan a aterrar a toda la población hasta el punto de que Zalia, poco a poco, la gente de Zalia va abandonando el poblado y desaparece por completo y se crea el núcleo de lo que hoy día es Alcaucín. Bien, cuando yo leo esa historia, evidentemente la considero como una tradición, como una leyenda, pero decido visitar el pueblo, visitar la zona concreta donde aquello ocurrió, aunque sabía que posiblemente ya no existiría como tal, porque hay lugares que a veces uno encuentra en un libro antiguo y te hablan de una ermita, de un paraje determinado, y luego llegas allí y te encuentras con una urbanización completamente moderna, ¿no? Pero aún así yo quería visitar el sitio. Y decido no hacer un recorrido directo, que hubiera sido fácil, por la autovía, tirando por lo que es la carretera de la Viñuela, sino el hacer una especie de zigzag
empezar a recorrer otros pueblos de la provincia, porque yo era hasta aquel momento de esas personas que no conocían los pueblos de su propia provincia. Y decido aprovechar ese recorrido para ir pasando por diferentes pueblos para preguntar a la gente si conocían alguna historia de misterio, ¿no? Quería aprovechar bien el día. Salí tempranito, como a mí me gusta, sacándole casi ventaja al sol, y creo recordar que el primer pueblo en el que paré era una pedanía de un municipio que se llama Macharabiaya. La pedanía se llamaba Benaque. Visito la casa natal del poeta Salvador Rueda y estando allí le pregunto a la persona que me abre la puerta si conocía algún enigma. Y me dice sí. Efectivamente, aquí en el pueblo hay algo muy curioso. En la iglesia que tenemos, en la pequeña iglesia, hay un cuadro de lo que es el Cristo de la Banda Verde, de un pueblo cercano. Esa fotografía fue realizada en la década de los 40 por una señora que era muy devota de aquel Cristo y se la trajo al pueblo para que la gente pudiera venerarlo, y era una fotografía en blanco y negro. Bien, hace aproximadamente 20 años esa fotografía misteriosamente empieza a tomar color. Y empieza a tomar color precisamente en la banda verde de ese Cristo y en algunas zonas amarillas de lo que es el palio que lo cubre. Aquello era para mí algo, desde luego, sorprendente. Tomé nota en mi cuaderno de campo y seguí un poco el recorrido, camino de Alcaucín. Paré en Macharabiaya, el pueblo al que pertenece esta pedanía, e igualmente visito el Museo de los Gálvez, hago un recorrido por algunas zonas del pueblo y empiezo a indagar un poco, a buscar si hay algún misterio. Me dicen que efectivamente sí, claro, yo me asombro ante tanta suerte, y me explican que en la cripta de la iglesia, luego además ampliaré un poquito la historia, se aparecen unos seres, parece que con ropajes de época, muy relacionados con la familia Gálvez, una familia muy importante en la España del siglo XVIII, que supuestamente surge de una zona de lápidas, empieza a recorrer todo el camino de esa especie de siniestro mausoleo y desaparecen por la pared contraria. Como digo, ampliaré un poquito luego después la historia porque realmente merece la pena. En fin, tomo nota en mi cuaderno de campo de nuevo de esa historia y sigo el recorrido. Creo que los siguientes pueblos que hice fueron Moclinejo, Almáchar, El Borje, Cútar, Comares, y en todos ellos me iban contando historias. En Moclinejo me hablaban de la Olla de los Muertos, un lugar donde en la Reconquista cristiana hubo una batalla terrible y la forma de embudo de aquel terreno provocaba que todos los muertos cayeran rodando y se hiciera una especie de lodazal de sangre y de muerte, y que desde entonces mucha gente, y eso lo recoge también algunos historiadores no vinculados con el misterio, desde hace décadas vieron una especie de procesión de personajes muertos, de personajes con las ropas como medio rotas y manchadas de sangre. En Almáchar me contaron la historia del Cristo de la Banda Verde, aquel milagro en el mar, unos marineros que se ven envueltos en una tormenta, casi a punto de naufragar, y empezaron a rezar, como uno cuando se aferra en esos momentos a la religiosidad, y de pronto aparece un Cristo al fondo, y según se va acercando al barco la tormenta desaparece. En el Borje me parece que me contaron una historia relacionada con la Semana Santa, con un personaje que insulta a la imagen de un Cristo diciendo: esa mano te la cortaría con el hacha, una mano que tenía extendida el Cristo, y curiosamente su mujer, que estaba embarazada, dio a luz un niño al que le faltaba un brazo. En fin, fueron contándome historias hasta el punto de que aquel día que iba al Alcaucín, no llegué a pisar Alcaucín porque me oscureció en mitad de aquel recorrido, y el cuaderno de campo lleno por completo de historias asombrosas, ¿no? Aquello, como digo, cambió mi concepto del misterio porque me di cuenta de que lo enigmático está en todos los lugares. No hace falta esperar a que uno se entere de una historia para acudir, sino que saliendo a veces a la deriva, uno se encuentra historias asombrosas, misteriosas en cualquier pueblo, en cualquier pequeña pedanía, en cualquier aldea. Solamente hay que tener ganas de salir e investigar. Por eso cuando me dicen: oye, Málaga tiene más misterios que Sevilla o Granada tiene más misterios que Cádiz, no depende de los misterios, depende de que haya investigadores que deseen salir a la carretera, quemar neumáticos y a dejar por escrito todas esas historias. Y para que os hagáis una idea, en aquel recorrido por todos los pueblos de Málaga, porque a partir de ese momento decido hacer una ruta sistemática por los 101 pueblos malagueños, creo que soy uno de los pocos malagueños que ha estado en todos sus pueblos, bonito número por cierto, llegué a obtener más de 1800 referencias, algunas pequeñas tradiciones y otros grandes casos. Yo creo que algo que no se había hecho hasta entonces casi en ningún lugar de Andalucía. Pero llegó un punto en el cual el misterio pasó a un segundo plano, lo sigue siendo hoy día. Y sé que esto os va a asombrar porque me dedico al mundo del misterio, pero en aquel momento
me di cuenta, sobre todo cuando empecé a sumergirme por los pueblos de interior, de algo terrible que me gusta siempre reivindicar cuando doy una charla. Está desapareciendo la memoria popular, aquello en lo que creían nuestros ancestros y que antes se trasladaba de padres a hijos, de abuelos a nietos. Eso de alguna manera, ese vínculo, esas reuniones en torno a una mesa camilla con calefactor o alrededor de la chimenea o en esos corros que se formaban en las puertas de las casas y los pueblos, eso está siendo apartado por la tecnología. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento en el que esa unión desaparezca por completo, todas las historias antiguas se perderán. La gente más mayor, que son los custodios de ese conocimiento, se lo llevarán a la tumba, ¿no? Yo creo que en cierto modo últimamente estamos tendiendo más a no escuchar a la gente mayor, a no hacernos ecos de esas historias, a estar todo el día delante de una pantalla de ordenador, donde a veces somos como muy elocuentes poniendo una frase en Twitter o ponemos unas parrafadas tremendas en Facebook y luego somos incapaces de tener una conversación medianamente normal con nuestro vecino, con nuestro primo que vive 2 calles más allá. Yo creo que eso es terrible. La tecnología es maravillosa para unas cosas, pero también es un arma de doble filo. Y tenemos de alguna manera que seguir luchando por mantener esas historias antiguas, para que no caigan en ese pozo del olvido. Y por eso el misterio pasó a un segundo plano y me preocupé más, como si fuera una especie de particular cruzada, en recorrer todos los pueblos, ya no solo de Málaga, sino también de Andalucía, para ya no solamente hacerme eco del misterio, sino recoger todas aquellas leyendas y tradiciones que era aquello en lo que creían nuestros ancestros. Todo lo que no se ponga por escrito en negro sobre blanco, yo creo que de aquí a 20 años o 30 años habrá desaparecido por completo. Creo que es una labor que quizás hoy día no valora la gente, quizás lo valore dentro de 20, 30, 40 años, cuando posiblemente ni yo ni muchos de los que estamos aquí estaremos vivos, pero yo creo que hay que luchar por la herencia que cada uno tiene, ¿no? A veces venimos al mundo con diferentes herencias, en ocasiones la herencia es un equipo de fútbol, una religión, un partido político, pero también nuestra herencia es nuestro entorno, es nuestra tierra, es nuestra provincia, nuestra comunidad. Y yo creo que debemos todos engrandecerlo. Así que desde aquí hago esa especie de llamamiento para que todos vosotros también, si os enteráis de historias curiosas, que las pongáis por escrito, que las recordéis, que las transmitáis, para que no se pierda todo ese legado que yo creo que es bastante importante. Y si he empezado hablando de Málaga, evidentemente, cuando me di cuenta de aquel hecho maravilloso de que el misterio está a la vuelta de cada esquina, empecé a saltar a otros lugares de Andalucía. Y ya no solamente a preocuparme por el misterio clásico, sino como habréis visto en esta obra, en mi último libro, 50 lugares mágicos de Andalucía, tender a transmitir no solamente casos o historias, sino lugares especiales. Me imagino que muchas veces habréis comprado un libro de misterios, y yo he escrito libros de ese tipo también, donde os enteráis de una historia, pero cuando visitéis ese lugar ya no existe, ya ha cambiado, el edificio ya lo han echado abajo, o te hablan de una luz extraña que se apareció a un pastor en lo alto de un cerro, y evidentemente si vas al lugar no te vas a encontrar la luz, o si vas al paraje donde se apareció un ser espectral, pues tampoco lo vas a ver. Y en libros como este intento de alguna manera ofrecer la visión de lugares que existen hoy día, que la gente puede visitarlos, que cuando termine uno de leer el libro no acabe la aventura, sino que empiece la auténtica aventura del lector que sigue los pasos del autor, porque yo lo que quiero es que la gente salga, que viaje. Viajar yo creo que es una de las mejores experiencias que se pueden tener. Yo creo que si hubiera una licenciatura en viaje ya la habría cursado, como digo en el libro, y por lo tanto os recomiendo eso, que salgáis. No hace falta ir muy lejos, no hace falta poner las miras en otros países, si lo maravilloso está a la vuelta de cada esquina, en nuestra provincia, en nuestra comarca, ¿no? Y este libro yo creo que invita bastante a eso, a hacer ese turismo con otros ojos, el turismo del misterio, si lo queréis de otra manera, el turismo de la curiosidad, ¿no? Así que precisamente la curiosidad es lo que espero despertar con los casos que voy a narrar a continuación. Si en algún momento dado queréis tomar nota y visitar esos lugares, de verdad que muchos de ellos merecen la pena, y voy a intentar ser breve al narrar estos casos porque no tenemos tampoco mucho tiempo, y he traído un listado bastante amplio de los que para mí creo que son los lugares más interesantes de los que he visitado hasta ahora. Y vamos a empezar con un caso. Yo al principio que iba a empezar con un caso malagueño, pero digo, no, igual me abuchean, estamos en Granada, vamos a empezar con un caso de Granada, ¿no? Y hay un sitio encantador, es un pueblo que se llama Jerez del Marquesado, donde se encuentra la Virgen de la Tizná, una virgen con un nombre curioso. A mí cuando me narraron la historia por primera vez quedé muy sorprendido y acudí al lugar y desde luego que valió la pena. Y por cierto, la historia me la contaron en una conferencia, terminé
esa ponencia, esa charla, y alguien del público se acercó y me ofreció ese hilo del que luego fui tirando y saqué uno de los casos más impactantes de los que he investigado nunca dentro del ámbito religioso. A mí siempre me han gustado los casos religiosos porque creo que detrás de ellos hay un trasfondo relacionado con la ufología, pero esto sería muy largo de contar. Pero si visitáis cualquier pueblo, veréis que siempre hay una ermita, dos o tres o las que sean, ¿no? Si seguís un poco tirando del hilo, detrás de cada ermita hay un milagro religioso. Y detrás de cada milagro religioso hay una luz en el cielo que se aparece, que desciende, hay un ser extraño que luego la sociedad lo maquilla de religiosidad, y siempre está esa ufología de fondo, esos seres extraños que no sabemos de dónde vienen. Pero yo he investigado a lo largo de mi trayectoria como cronista de lo insólito muchos casos religiosos en los cuales hay místicos de la Iglesia que han obrado prodigios, hay figuras que han también protagonizado hechos asombrosos, pero ninguno como este caso, ninguno como un caso en el cual se habla de la resurrección no de una persona sino de tres, ¿no? Y para eso tendríamos que viajar a una noche mágica, la noche del 18 de junio de 1653, cuando en este pueblo, en Jerez del Marquesado, hay una terrible tormenta en mitad de la madrugada, una tormenta tan terrible que los rayos empiezan a afectar a la estructura de las casas, ¿no? Los tejados en algunas ocasiones se venían abajo y por lo tanto Antonio de Moya, el sacerdote, decide hacer un llamamiento por medio de las campanas para que la gente corra a refugiarse a la iglesia. Era el lugar con los muros más recios, era el lugar más seguro y por lo tanto la gente empieza a congregarse, como estamos aquí ahora mismo, dentro de esa nave de la iglesia, de la iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, y pensando que quizá existían algunos rezagados que no se habían enterado de que la iglesia se había convertido en algo así como una especie de búnker de protección, manda a 3 niños para que suban al campanario y toquen las campanas, que aquello de alguna manera se convierta en un nuevo reclamo, ¿no? Aquellos niños llamados Alonso, Juan y Bartolo. Bien, cuando los niños suben a la parte más alta del campanario, en ese momento cae un rayo, pero un rayo además que dicen las crónicas que tenía como una especie de comportamiento maligno, como si estuviera dirigido por una fuerza inteligente y malvada, porque el rayo primero impacta contra una cruz de madera que estaba en la parte más alta de aquella torre, la cruz se parte en dos, pero es que el mismo rayo se fractura. Una parte del rayo empieza a descender por la torre, llega a la sacristía, allí destroza diferentes elementos, después se va para la nave principal, a la zona del altar mayor, al retablo, donde le quiebra 3 dedos a la imagen de Cristo, donde rompe una corona del niño Jesús y finalmente se consume destrozando manteles, candelabros, utensilios relacionados con la liturgia católica. Pero al final termina hincándose a los pies de la Virgen, de Nuestra Señora de la Purificación, en esa zona, en el altar donde se encontraba la Virgen. Pero hemos dejado la otra parte del rayo, la parte más terrible, la parte del rayo que impacta directamente contra Bartolo, le hace, según la crónica, un agujero pestilente en la espalda, un agujero bastante grande, el niño muere y por la misma onda expansiva, los otros 2 niños caen también fulminados. El médico de la localidad es una de las personas que estaba allí presentes, ¿no? Con lo cual certifica aquella muerte, los padres suben rápidamente y defienden a aquellos niños y los ponen a los pies de la Virgen, a los pies de ese retablo principal, igualmente no aferrándose a lo que había ocurrido, a la realidad, y pidiéndole a la Virgen que por favor interceda no en la curación, sino en devolver la vida a aquellos niños. Y dice la crónica, que habéis visto ya por aquí, escrita en un libro muy antiguo, que en ese momento se producen 2 hechos muy curiosos. Uno de ellos que hay como una especie de canalización de luz, de tubo de luz entre la Virgen y aquellos 3 niños que están tirados en el suelo, muertos. Al instante los niños se incorporan, vuelven a la vida, resucitan 3 niños, que se dice pronto. Y en segundo lugar, lo que le da el nombre a la Virgen, como si de alguna manera hubiera absorbido esa energía del rayo, su rostro se vuelve oscuro, se tizna. Hoy día no lo tiene porque en la época de la Guerra Civil fue destruida la imagen, pero sí se conserva un ojo y el brazo derecho, si no me equivoco. Pero en aquel entonces era aquella Virgen de la Tizna, como se conoció y como se le apodó, precisamente por cómo le queda el rostro, ¿no? Esa segunda parte del milagro. Pero me imagino que muchos estaréis pensando
que este tipo de historias son fabulaciones de la gente, que este tipo de historias son las típicas leyendas que en ocasiones se cuentan en los pueblos, y posiblemente lo hubiera sido de no ser por la inteligencia de Antonio de Moya, de este sacerdote que decide poner por escrito toda la historia en un documento con hojas de pergamino y piel de cuero, donde se narra pormenorizado todo lo que ha ocurrido y donde importantes personajes de la época dejan su firma, su rúbrica, con lo cual pasa de ser una leyenda, pasa de ser una tradición, porque hay testigos presenciales que firmaron, a ser una auténtica historia, a formar parte de la historia. Y por eso me ha llamado tanto la atención este caso, porque de alguna forma es una demostración de que a veces lo imposible se hace posible. Y en este caso tenemos esa prueba, ese documento que puede ser visitado por cualquiera. En Jerez del Marquesado se conserva dentro de la sacristía, y para mí, no sé para vosotros, pero es una especie de acta notariada de lo imposible. Yo no sé qué fuerzas se dieron aquel día o aquella noche, aquella madrugada, para que se produjera aquella resurrección de esos 3 niños. No sé cuál es la energía que movió aquello, que devolvió la vida a aquellos pequeños, pero desde luego algo asombroso ocurrió en aquel entonces, en aquella madrugada. Y ahora sí vamos a dar un salto a mi provincia natal, a Málaga, concretamente al pueblecito de Almargen, para conocer la historia de la diosa de la fertilidad. Y para hablar de este caso tenemos que viajar un poquito en el tiempo, 5.000 años atrás, porque el ser humano en la prehistoria se hacía acompañar siempre de elementos religiosos, ¿no? De elementos rituales, porque era de alguna manera lo que les hacía más fácil su vida, su día a día. Yo creo que en eso no hemos cambiado tanto. Lo que pasa es que en la prehistoria se utilizaban una serie de ídolos y hoy día seguimos utilizando otros en las iglesias y los santos. No hemos cambiado tanto en todo este tiempo, ¿no? Pero hace 5.000 años la gente que solía mirar más al cielo, que solía mirar más hacia uno mismo, se preocupaba mucho por el crear ídolos de la fertilidad, sobre todo a partir del momento en el cual el hombre de la prehistoria deja de lado la caza para la supervivencia y se dedica principalmente a la ganadería, a lo que es el pastoreo, a la agricultura, y por lo tanto empieza a preocuparle mucho la fertilidad de aquellos campos, de aquellas cosechas y de aquella ganadería. Y se crea lo que se conoce como ídolos de la fertilidad, que eran piedras talladas que supuestamente con la mirada penetrante que tenían algunas lograban fertilizar esos lugares, esas zonas de cultivo o esos animales concretos. Eran piedras que se colocaban en el suelo muy cerca de esos lugares que se pretendía de alguna manera fertilizar. Muchas de esas piedras evidentemente se perdieron, estarán por ahí enterradas, pero hay un candidato muy curioso que aparece en el pueblecito de Almargen, que es el ídolo que estáis viendo, que aparece en el año 1992. Se están haciendo obras de remodelación en una vivienda en la zona baja del pueblo, una zona que ya había sido bastante llamativa por otros yacimientos que se habían descubierto, y resulta que un obrero trabajando en esa cimentación de un edificio se encuentra con ese objeto. No sabiendo lo que era, y además no dijo nada al resto de compañeros ni tampoco al ayuntamiento, se la lleva a su casa. Y esa piedra, que hoy día es una piedra de una importancia tremenda, estuvo mucho tiempo sujetando una puerta. O sea, el señor la puso, creo que era una especie de almacén que tenía, que la puerta se cerraba sola y él quería mantenerla abierta, y bueno, ahí que puso la piedra. Claro, pasa el tiempo, corre el rumor entre la gente del pueblo de que ha aparecido un elemento curioso y que está en casa de este señor, y el ayuntamiento solicita a este hombre que por favor entregue la piedra para hacer un estudio, para ver si aquello tenía algún tipo de valor. Empieza esa investigación y se descubre que efectivamente hablamos de un ídolo de la fertilidad de hace 5.000 años, de la época del Neolítico, un ídolo de la fertilidad que además es diferente a otros que podemos encontrar en España, sobre todo por su forma. Tiene aproximadamente 50 centímetros de largo, unos 20 centímetros de ancho y yo creo que unos 50 kilos de peso, ¿no? Es único sobre todo por su forma, ¿no? Porque dentro de la misma forma de tallar que tuvieron en aquel entonces, unificaron ambos sexos. Se ve sobre todo mejor en esa imagen porque por una parte tiene la forma fálica y por otra el símbolo del embarazo. Esa especie de unión de ambos sexos era lo que permitía que se fertilizara tanto cosechas como la ganadería, ¿no? Y bueno, evidentemente a partir de ese momento le dieron una importancia tremenda. Primero se colocó, tengo que reconocerlo, en los bajos del ayuntamiento, donde de vez en cuando iba alguna persona a verlo, pero hoy día se encuentra dentro del Centro de Interpretación Tartesos, en una zona bien visible.
Pero claro, yo no vengo aquí a hablar de arqueología, sino de arqueología mágica. ¿Dónde está la parte mágica de esta piedra? Pues que a partir del momento en el que se descubre empieza a surgir una especie de rumor popular de que las mujeres que tocan la piedra se quedan más fácilmente embarazadas. Y claro, ya os podéis imaginar en un pueblo pequeñito como Almargen lo que supuso esta especie de rumor, los comentarios a pie de calle de hay que pasar por la piedra, etcétera, etcétera. Y claro, lo que empieza siendo un rumor termina siendo una realidad absolutamente rotunda, porque hay mujeres que son estériles, que eran estériles y que después de tocar la piedra se quedaron embarazadas. Aquello fue un mazazo tremendo para aquellas personas que no creían en esa posibilidad. Y yo he conocido a algunas de esas mujeres, concretamente a Doris Serrano. Estuvimos en su momento presentando el tema en Cuarto Milenio y tuvo la valentía además de compartir su experiencia. Ella llevaba 18, 19 o 20 años, no recuerdo exactamente cuánto, sin poder tener descendencia. Ella había estado siguiendo numerosos tratamientos, era totalmente imposible, y un día que pasa por el ayuntamiento, bueno, estaba todavía esta piedra en los bajos de la casa consistorial, decide tocarla y dice, bueno, no pierdo nada con probarlo. Tocó y efectivamente 3 semanas más tarde se queda en estado, los médicos no se lo creían, y bueno, desde entonces la piedra ha cobrado mucho protagonismo. Hay quien le tiene mucho aprecio, hay quien no se quiere acercar ni de refilón, también tengo que reconocerlo, pero el caso es que está en una zona no solamente muy visible, sino además sin ningún tipo de vitrina para que la gente pueda ir y rozarla aquellos que quieran. Viene gente bueno, yo he conocido por el libro de firmas, gente de Alemania, gente de Canadá, gente de todos los lugares del mundo, que de alguna manera se ven afectados por esa tragedia familiar de no poder tener descendencia y que bueno, han conseguido esa especie de milagro, ¿no? De hecho, allí tienen en el centro Tartesos 2 libros de firmas, uno que es para la persona que acude por primera vez a contar su tragedia personal, a decir, bueno, llevo tanto tiempo sin poder tener un hijo, vengo para ver si puede ser posible que esa situación se solucione. Todo eso lo cuento. Yo he leído historias auténticamente terribles por un lado y maravillosas en el otro libro, en aquel libro de aquellos que regresan para dar las gracias a la diosa, como le dicen en el pueblo, por haber entrado en estado, ¿no? Y se dice también además que los hombres que la tocan, si ellos tienen problemas también de esterilidad, también se solucionan, pero que incluso si el problema lo tiene la mujer y el hombre toca la piedra, como si a través de una extraña osmosis pudiera transmitirlo, su mujer se queda más fácilmente embarazada. Y como antes decía, casos como este, casos como esta especie de arqueología mágica y misteriosa nos permite creer en lo imposible, ¿no? Yo creo que, como decía al principio, el ser humano no ha cambiado tanto en 5.000 años. Ya os estáis dando cuenta, esta piedra hace 5.000 años se colocaba en determinados lugares porque la gente creía en ella, porque el ser humano de la prehistoria, del neolítico, pensaba que tenía un poder, y 5.000 años después la gente sigue acudiendo a la piedra, en este caso para pedir el quedarse embarazada, ¿no? Tanto mujeres como hombres que la tocan y parece, como digo, como antes decía, que transmiten ese milagro, ¿no? O sea que en cierto modo en 5.000 años no hemos cambiado tanto, no hemos perdido esa capacidad que nos distingue del resto de los animales, que es la capacidad de soñar. Y vamos a seguir con nuestro viaje. En este caso nos vamos para Córdoba, para la historia de Moro, del perro de los entierros. Es una historia, yo creo que entrañable, ¿no? Porque en este caso el protagonista no es un ser humano, sino un animal maravilloso, un perro. Una historia que además yo creo que reivindica el sufrimiento que están pasando muchos animales que son abandonados en mitad de las cunetas, en las carreteras, o que viven en condiciones pésimas, ¿no? Y con este animal pasó al final algo parecido. Pero hablamos de un perrito que aparece en la década de los 70 en el pueblo de Fernán Núñez, un perro escuálido al que le faltaba un ojo, y que además se supone que era la mascota de un mendigo que solía estar por la zona, y cuando el mendigo fallece, el perro decide acudir al pueblo y la gente lo adopta. Se queda dentro de este municipio donde todo el mundo le da de comer, el perro ya como si estuviera por su casa, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que este perro tenía una particularidad especial, que era presentir la muerte. Este perro presentía la muerte hasta el punto de que se ponía en la puerta de la casa de aquella persona que iba a fallecer al día siguiente, y efectivamente esa persona fallecía. Pero hay algo mucho más curioso todavía, porque la ciencia ha descubierto que hay animales, hay perros, hay gatos que tienen la capacidad de oler determinadas enfermedades, principalmente el cáncer, ¿no? Pero es que aquí hablamos de un animal, de un perro,
que no solamente predecía la muerte de personas enfermas, sino también de accidentados, personas que iban a fallecer al día siguiente. Él se ponía en la puerta y daba igual que estuviera en otra parte del pueblo, que en el momento en el que presentía algo, se le ponían los ojos inyectados en sangre, se ponía tenso y echaba a correr hacia la casa de aquella persona que iba a fallecer, y ahí que se ponía. Y además era un perro tan amable, entre comillas, porque él no es que produjera la muerte, él la presentía, no olvidemos eso, ¿no? Era un perro tan amable, entre comillas, que no solamente presentía la muerte, sino que acompañaba al difunto al cementerio. Y durante todos los años que estuvo este perro moro, como le llamaron, en Fernán Núñez, llegó a acompañar a más de 600 cortejos fúnebres. O sea, había días que acompañaba a un muerto en el cortejo fúnebre al cementerio, regresaba, se iba para casa de otra persona que había fallecido y hacía también ese recorrido al cementerio. Más de 600 veces, ¿no? Y bueno, ya os podéis imaginar, con un animal de estas características, la de anécdotas que se dieron en el pueblo, ¿no? Por ejemplo, una de ellas que no tiene explicación ninguna, fue la de un señor de Fernán Núñez que marcha a vivir a Barcelona, había marchado mucho tiempo atrás, y fallece en la ciudad condal. Lo trasladan en un coche fúnebre para ser enterrado en Fernán Núñez y, curiosamente, una hora antes de que el coche fúnebre surcara la carretera de Fernán Núñez, el perro ya estaba esperando a pie de cuneta y acompañándolo al cementerio, ¿no? Algo realmente asombroso, ¿no? Pero si os reís de esto, más os vais a reír de la siguiente historia, porque había un señor que en mitad de la noche, y esto es una historia verídica, no voy a decir el nombre de la persona por respeto, había estado tomando unas cuantas copas con unos compañeros, llegó a su casa totalmente borracho, vamos a decirlo así, y se encuentra al perro sentado casi en la puerta de su casa, en la mediación. Bueno, este hombre se mete en la cama, empieza a sufrir unas fiebres tremendas, el hombre se creía morir, y bueno, a la mañana siguiente, después de haber pasado una noche malísima, dice, bueno, si estoy vivo. Y en ese momento la borrachera se le quitó de golpe, eso nada más llegar a la puerta de la casa, ¿no? Pero al día siguiente se entera de que la persona que había fallecido era el vecino de al lado, que el perro estaba sentado justo a la mediación entre ambas casas, ¿no? O sea, anécdotas como estas muchísimas, ¿no? Gente que lo apreciaba al perro, pues muchísima. Gente que lo temía también, porque decía, bueno, yo no quiero que el perro se acerque a mi casa, evidentemente, ¿no? De eso también había muchas, ¿no? Pero lo más triste es el final del perro moro, porque a pesar de que había sido muy querido, muy respetado por la gente, no se sabe por qué, no se sabe obedeciendo qué orden, un grupo de niños acorralan al perro, concretamente creo que es el Parque del Llano de las Fuentes, efectivamente, el Parque del Llano de las Fuentes, y en ese enclave empiezan a apedrearlo, empiezan a pegarle patadas hasta que finalmente lo matan, ¿no? Fue un final terrible y totalmente injusto para este animal. Hay quien piensa que fue obedeciendo las órdenes de alguna persona del pueblo que no quería que ese perro estuviera rondando las calles, quizá por miedo a que se sentara en su casa, pero por suerte, aunque el perro ha desaparecido, su memoria ha quedado inmortalizada en esa especie de figura, de busto, de estatua, Moro, el perro de los entierros, para de alguna manera certificar que existió, que fue un perro real. Yo he visto incluso grabaciones de vídeo de él, y que de alguna forma se convirtió en uno de esos pocos animales que demuestran de manera completamente abierta que existen unas facultades extrañas que no solamente tiene el ser humano en ocasiones, sino que también los animales la manejan, y de una manera tan tremenda como esta, ¿no? Seguimos nuestro viaje y nos vamos ahora de nuevo a Granada. Nos vamos a quedar en Granada, pero en Granada capital, con la bilocación de la maternidad. Un caso que también me llamó mucho la atención, porque la persona que me narra esa historia fue testigo principal del suceso, y tengo que reconocer que cuando un testigo te cuenta algo después de varios años y todavía le tiemblan las manos por la emoción, a un investigador desde luego eso le llena bastante, ¿no? Esta historia ocurre concretamente en el Hospital Materno Infantil, dentro del Hospital Virgen de las Nieves, en julio de 1985, ¿no? En aquel entonces había una enfermera, que fue la que me narró la historia, Elena de Teresa, que aunque trabajaba normalmente en la zona de Rayos, por aquel entonces estaba embarazada y la habían desplazado a el área de recepción, ¿no? Entonces una calurosa tarde de aquel mes de agosto llega una joven, estaba Elena sola dentro de esa cabina de recepción, y bueno, esta joven
no es que fuera excesivamente extraña, pero sí tenía un comportamiento raro, tenía los brazos caídos totalmente a ambos lados del cuerpo y no se movía apenas, la cara como muy lívida, una ropa ligeramente antigua, pero bueno, el caso es que esta joven se acerca a recepción y dice que quiere visitar a su madre, que acaba de salir de una operación, de un tumor, que ha sido operada y que se encuentra en aquel momento en la segunda planta, si no me equivoco. Elena de Teresa mira en el ordenador, descubre que efectivamente hay una enferma que ha salido hace un momentito de una operación, o sea, esa chica le está diciendo la verdad, y que además todavía estaba vigente el horario de visita. Entonces levanta el teléfono, llama a Alicia, la anestesista que estaba en aquel momento en la segunda planta, para decirle: oye, te mando para arriba una joven que quiere visitar a su madre. Alicia era la persona que había atendido a la madre momentos antes y era la que iba a guiar a esta chiquilla a verla, ¿no? Bueno, la joven pasa delante de un celador que la ve perfectamente, le entrega de hecho una especie de pase que le dan allí en recepción, sube en el ascensor y bueno, a partir de ese momento Elena de Teresa ya no sabe nada más. Se queda tranquilamente sentada y 5 minutos después entra por la puerta la misma joven, que rápidamente Elena pensó que aquello era como una especie de broma. La joven se acerca a recepción y le cuenta la misma retahíla, que viene a ver a su madre enferma, que ha salido de una operación de un tumor, que quiere visitarla en planta, y Elena, yo creo que por educación, no la mandó al carajo, pero rápidamente pensó que eso era como antes decía, una broma que le quería gastar, la inocentada del día, y levanta el teléfono de nuevo, llama a Alicia y le dice: oye, que está aquí otra vez la misma chica que quiere ver a la madre, que te la mando para arriba. Y Alicia le dice que es imposible que esté la joven abajo porque la tiene allí delante. Entonces, a partir de ahí, empieza un diálogo cruzado, yo creo que casi surrealista, en el cual se decían: bueno, ¿cómo es la chica que tú tienes delante? Pues mira, la mía tiene el pelo rizado, rubio, pues es igual que la mía tiene un medallón puesto, pues la mía también. Total, que Elena, queriendo solucionar aquel entuerto, le dice: mira, coge a la chica que tienes arriba, métela en la sala en una especie de sala de espera. En aquel momento además no había nadie, estaba todo muy tranquilo. Échale la llave, que yo te voy a mandar a esta chica en el ascensor, y bueno, únelas a las dos, que igual es que son gemelas, quién sabe, ¿no? Así lo hace Alicia, mete a la joven en esa sala, cierra con llave y se queda esperando en el ascensor a que suba la otra joven, que pasa delante del celador, se monta en el ascensor, se cierran las puertas y cuando se abre arriba en el ascensor no hay nadie. Pero cuando Alicia va a abrir la puerta de aquella sala de espera, tampoco había nadie dentro. Pero la parte más terrible de esa historia no es esta, que ya de por sí da mucho que pensar. La parte más terrible es cuando pocos días después Alicia acude una vez más a la sala de aquella señora que había sido operada y ve que hay una fotografía. Allí estaba en ese momento su hijo mayor también, sentado en una silla, y hay junto a la mesita de noche una fotografía de aquella joven, y le dice a la madre, en un tono así casi jocoso: hay que ver la broma que me gastó su hija el otro día. La mujer se pone pálida y el hijo se levanta rápidamente, el hijo tendría unos 20 y tantos años, saca a Alicia casi empujones de la habitación y una vez que está fuera y que ha cerrado la puerta le dice: tenga usted más cuidado con lo que comenta delante de mi madre, porque esa de la fotografía es mi hermana y falleció hace 5 años en un accidente de tráfico, ¿no? Aquello fue tan terrible para Alicia, aquella experiencia fue tan traumática que tuvo que pedir una baja y solicitó además que la cambiaran de hospital porque ella no quería volver a pisar aquel sanatorio por lo mal que lo había pasado, ¿no? Yo no sé qué es lo que ocurrió ahí, es la primera vez que me encuentro, además, yo he conocido muchas bilocaciones, pero de místicos de la Iglesia, pero es la primera vez que me encuentro con la bilocación de un fantasma, ¿no? Por lo tanto, es uno de los casos más curiosos de los que me he enfrentado, al menos en el ámbito de lo paranormal, ¿no? Y ahora nos vamos a ir de nuevo a Málaga para conocer la historia de Cortijo Jurado, que a pesar de ser un caso malagueño, me imagino que gran parte de los que estáis aquí lo conoceréis, ¿no? Porque Cortijo Jurado se ha convertido desde el año sobre todo 2004 en una especie de icono del misterio. Yo digo que es la Capilla Sixtina del misterio en Málaga. Además, Masip lo conoce bastante bien, esta finca, han estado allí investigando y han obtenido un material tremendo, ¿no? Cortijo Jurado, desde el momento en el que el 2004 empiezo a
transmitir lo que había investigado en los medios de comunicación, se convierte en un boom a nivel casi nacional, y gente de otros lugares de España acuden al Cortijo. Algunos con muy buenas intenciones, otros hacer auténticas barbaridades. O sea, yo he visto hacer botellón dentro de Cortijo Jurado, destrozar jóvenes con 14 o 15 años con martillos abriendo las paredes. Como podéis ver, está todo completamente destrozado, pero lo importante de Cortijo Jurado es su historia, es lo que me motivó a investigarlo, ¿no? Yo ya desde pequeño la gente me hablaba de este lugar como la casa del terror de Málaga, ¿no? Mis padres, mis abuelos, y decidí un poquito profundizar en su historia. Hay una historia apócrifa que nos habla de que en Cortijo Jurado, que fue una casa erigida, una casona tremenda erigida a mediados del siglo XIX, 1853, si no me equivoco, por señoritos de la alta burguesía malagueña, dentro de ella se cometieron una serie de asesinatos. Jóvenes que secuestraban primero de la zona de Campanillas, porque esto se encuentra enclavado en lo que antes era un pueblo, ahora es una barriada a 6 kilómetros de la capital, Campanillas, de esa zona, y luego fueron ampliando y secuestraron finalmente en total unas 14 o 15 jóvenes. Esto lo cuenta la memoria popular porque la documentación ha desaparecido. Yo cuando lo he hablado, por ejemplo, con la Guardia Civil de la zona, me comentan que cada 50 años se queman todos los archivos, que mucha documentación ya no existe y que por lo tanto no pueden saber qué es lo que ocurría en 1850. Pero esa memoria popular insistía una y otra vez, la gente más mayor, recopilando un poco, rememorando lo que le contaban sus padres y sus abuelos, hablaban de que se cometían esos crímenes en una capilla sacralizada además, porque Cortijo Jurado, hay que decir que esa capilla que estáis viendo ahí fue capilla oficial de Campanillas cuando un incendio destrozó el templo local y por lo tanto se sacralizó. Y ahí se cometían esos crímenes, a esas jóvenes a las que se les practicaba una serie de rituales satánicos sexuales donde se mezclaban cultos de diferentes tipos, rituales de religiones muy diferentes entre sí, como si fueran simplemente caprichos de gente adinerada, y luego esas jóvenes eran trasladadas a Cortijo Colmenares, en una zona menos vistosa, a través de un túnel subterráneo de aproximadamente 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de distancia. Y aunque la parte de los crímenes no he podido verificarla nunca, evidentemente, porque es algo que va de boca en boca, lo del túnel sí, es cierto que hay un túnel, hay diferentes tramos que se han venido abajo en ocasiones y se ha descubierto una especie de conducto completamente artificial. Pero lo importante es que si aquellos crímenes realmente se cometieron, eso fue el detonante de fenómenos paranormales que se están dando hoy día, ¿no? Y que sobre todo en las últimas décadas ha sido mucho más intenso. Fenómenos desde gente que pasa por la zona, y sobre todo antes, porque ahora es normal que la gente frecuente Cortijo Jurado, pero cuando allí no entraba casi nadie, cuando todavía no se conocía la historia, la gente veía sombras extrañas que pasaban de un lugar a otro, extrañas luminarias, investigadores que han acudido y han captado psicofonías, han captado imágenes extrañas en cámaras de vídeo, que se han enfrentado a auténticas apariciones, medios de comunicación que no tienen nada que ver con el misterio, y yo he estado con muchos de ellos, y es llegar al lugar y notar cómo las cámaras, lo que son las baterías, se vienen abajo, cómo los focos se encienden y se apagan solos, ¿no? Pero como sería muy largo de narrar toda la historia de Cortijo Jurado, me voy a quedar con una historia que yo creo que es la más pura, ¿no? Hay testimonios que son más puros que otros porque proceden de personas no vinculadas con el misterio, que para mí son importantes todos los testimonios, pero una persona que quizá tenga miedo a este tipo de asuntos, el chaval que se acerca con el miedo en el cuerpo, Cortijo Jurado, escucha crujir una rama y bueno, ya se cree que ahí ha ocurrido algo absolutamente terrible y sobrenatural. Pero una persona que va simplemente para cubrir lo que es la historia de una finca que de alguna manera está entrando en ruinas y los problemas políticos que han existido, no tienen nada que ver con el misterio, no van sugestionados, ¿no? Y por lo tanto los medios de comunicación forman parte de ese ámbito. Pero también un grupo de teatro independiente que se une hace algunos años con una productora, Euromedia Consulting, de Málaga, para hacer un cortometraje basado en una obra de ese maestro del género del terror que es Lovecraft. La obra se llamaba Un golpe definitivo, muy curiosa porque narraba la historia de un anciano que era capaz de encerrar el alma de las personas en frascos de cristal, y este grupo decide utilizar Cortijo Jurado no porque supiera las historias que en él ocurrían, sino por la planta magnífica, impresionante, de película de terror que tiene Cortijo Jurado. Y deciden grabar las tomas de exterior allí y las tomas de interior en un local del centro de Málaga. Porque, como habéis visto antes, y este es Paulino, el que ha aparecido ahí es Paulino Cuevas, el
director de esa productora. Como habéis visto, Cortijo Jurado por dentro está muy mal, cada vez peor, y no querían hacer esas tomas de interior en él, ¿no? Bien, casi a modo de película de Hollywood, de estas películas malditas que justo cuando acaban el rodaje empiezan a ocurrir fenómenos extraños, poltergeist, exorcista, etcétera, etcétera. Aquí ocurre lo mismo con ese cortometraje. En el momento en el que terminan las últimas tomas, el actor principal una noche regresa a su casa, bastante bebido, había estado tomando unas cuantas copas, abre el portal de casa, llama al ascensor y escucha cómo baja la maquinaria y el típico timbre que tenían antes los ascensores, ¡ping!, cuando llegaba a la planta. Se abre la puerta y lo ve todo oscuro. Y él lo que piensa en ese momento, no estaba para pensar mucho, que se había fundido la luz del ascensor. Y cuando va a echar el pie adelante no estaba la maquinaria. Con lo cual lo esperaban 2 plantas de subterráneo. El subsiguiente golpe fue terrible, estuvo bastante tiempo en la UBI, pero es que cuando sale desaparece al poco tiempo, desaparece por completo. Sus familiares todavía, a día de hoy, no lo han encontrado, pusieron la denuncia en su momento, está en paradero desconocido, pero es que la historia sigue. Es que en ese local del centro de Málaga donde se hicieron las tomas de interior, resulta que una madrugada, poco tiempo después de acabar esas tomas, hay una especie de combustión espontánea, de incendio extraño que solamente afecta a esa habitación que se había utilizado para el corto. Y en esa habitación, por una parte se quema absolutamente todo, pero es que no sale humo al exterior, es que el fuego no pasa a otras habitaciones, nadie se entera de nada, no hay olor de ningún tipo, y cuando el dueño abre aquel local por la mañana se encuentra la habitación completamente carbonizada, y además los bomberos no encontraron ningún tipo de foco donde se iniciara aquel incendio, ningún tipo de acelerante, absolutamente nada, aquello no tuvo explicación ninguna. Pero seguimos hilando casualidades o causalidades, ¿no? Porque cuando se empiezan a hacer las tomas, lo que es el montaje de esas imágenes, resulta que se funden, se rompen por completo 7 discos duros de 7 ordenadores, 5 en la productora, 1 en la casa del productor y otro en la casa del director. Pero es que finalmente el máster original, ese máster que nunca se estropea, porque solamente se utiliza, como saben aquellos que entienden un poquito del tema, para hacer el volcado informático, también cuando lo pusieron, y me lo enseñó además Paulino, empiezan a aparecer unas franjas de arriba a abajo que empiezan a afectar a toda la imagen. Era como si existiera una especie de maldición, una especie de leyenda negra que quisiera impedir que aquel cortometraje viera la luz, ¿no? Y efectivamente así fue. Y yo me quedo con esa historia de Cortijo Jurado, aunque evidentemente habría muchas otras que contar, pero tenemos poco tiempo, ¿no? Y ahora vamos a viajar. Nos vamos ahora de nuevo a Córdoba, a un enclave muy especial como es el castillo de Almodóvar del Río, el castillo de la princesa Zaira. De nuevo entramos en ese aspecto de los fenómenos paranormales. Y este castillo, para de alguna manera situarnos en el ámbito histórico, fue erigido en el siglo XIII, y en aquel entonces, poco tiempo después, cuando se produce la reconquista cristiana por parte de Fernando III, sitian lo que es el castillo. El dueño de esa fortaleza, el señor de la fortaleza, aquel musulmán, sale a la batalla y se queda su esposa dentro, la princesa Zaida, y ocurre algo completamente terrible cuando ella ve venir el caballo, porque el hombre, como digo, había salido a mitad de una batalla. Cuando ve venir el caballo blanco, enorme, pero completamente solo, ella fue consciente de que su marido había fallecido, ¿no? Había fallecido el señor del castillo. Y hay quien dice que muere de pena, porque el castillo es asediado, pero a ella la tratan con respeto. Pero hay quien dice que muere en la mazmorra, que muere de pena, y otras personas que comentan que se arrojó desde la torre del homenaje. Y yo no sé si esto fue así o no, pero el caso es que desde aquel momento, sobre todo en el instante en el que empiezan las obras de remodelación a principios del siglo XX, en 1907, ya se habla en las crónicas de la primera aparición de un fantasma. Concretamente, el abuelo del actual conservador del castillo, Álvaro Luna, ya empieza a recoger, empieza a escribir en sus notas personales cómo a veces se enfrentaba con una figura extraña que pasaba de un lugar a otro, cómo las herramientas cambiaban de sitio.
e incluso cuando ya el castillo entra en funcionamiento, y en la época actual, yo he podido hablar con gente, con trabajadores de allí como Manuela Sánchez o Dolores Casado, que hablan de momentos en los que algunas puertas se abren y se cierran solas, habitaciones que se encienden y se apagan, porque aquel castillo es uno de los mejor conservados de toda España. Es visitable, o sea, las personas pueden hacer un recorrido por él, hay una serie de figuras de épocas que recuerdan todo lo que ocurrió a nivel histórico, y como digo, mucha gente ha podido vivir ese tipo de experiencias, pero las que a mí más me han impactado, más allá de aquellas psicofonías que también algunas personas han obtenido allí, fue lo que me cuenta en su momento María Teresa Moreno, responsable de turismo del Ayuntamiento de Almodóvar del Río, porque en numerosas ocasiones hay personas que han entrado, por ejemplo, a la mazmorra, donde tienen puesto un audio que empieza a recordar, como digo, la historia que allí ocurrió, una serie de figuras, y han salido luego muy contentas dando la felicitación concretamente a los responsables de turismo, diciendo: oye, qué bonita la recreación de esa joven que aparece llorando de un lugar a otro y luego desaparece, ¿no? Muy bonito el audiovisual. Claro, la persona se quedaba a cuadros porque decía: es que aquí no tenemos audiovisual, tenemos solamente audio, ¿no? Y eso ocurría una y otra vez. Veían a una joven vestida de blanco con rasgos árabes que paseaba llorando de un lugar a otro de la mazmorra. Pero todavía más impresionante es cuando hay personas que han entrado corriendo al castillo, casi con la lengua fuera, diciendo que se acaba de arrojar una mujer desde la torre del homenaje, que por favor llamen una ambulancia inmediatamente. Y cuando salen los encargados del castillo, allí no hay absolutamente nadie, ¿no? Y aquello parece que entronca con la tradición, que entronca con lo que cuentan que ocurrió en aquel castillo, con la muerte de una manera u otra de aquella princesa de Zaira, que parece que de alguna forma todavía sigue viva en aquel lugar, ¿no? Y vamos a hacer, creo que nos da tiempo todavía, por lo menos un caso más, a ver si es posible, y nos quedamos de nuevo en Granada, también en la capital, para conocer la historia del Hospital San Juan de Dios, el fantasma de Frasquito. Ahora veréis quién es un curioso personaje. Esta historia, cuando yo me entero de ella, me la habían narrado algunas personas que bueno, habían escuchado por ahí el rumor de que se aparecía un fantasma en este hospital, uno de los hospitales, yo creo que más simbólicos y más importantes de toda España. Aquello era, en el siglo XV, una especie de zona de recreo de la familia real, pero la Orden de los Jerónimos, pocas décadas después, deciden solicitar ese terreno para construir una iglesia. Efectivamente, ese terreno es cedido, hacen una iglesia, y cuando se produce una epidemia de tifus y de cólera, aquella orden de los Jerónimos decide no solamente tener la iglesia, sino un pequeño edificio anexo que servía un poco para que aquellos enfermos pudieran estar cuidados y que además no afectaran al resto de la población. Pero todo cambia cuando a mediados del siglo XVI llega a Granada Juan Ciudad, el famoso San Juan de Dios, que había pasado al principio por Málaga, concretamente por una población que se llama Gaucín, donde en la fuente de la Delfilla se había tropezado con aquel niño Jesús que le dijo aquella frase mítica de San Juan de Dios, Granada será tu cruz. Y él vino para Granada y efectivamente aquí empezó a trabajar. Él había sido, bueno, lo que hoy día sería casi un farmacéutico, ¿no? Una persona que entendía de medicamentos, que trabajaba además con plantas naturales, entendía mucho de lo que hoy se conocería como la herbodietética, y decide unir sus esfuerzos con un capitán, Antón Martín, de los tercios de Flandes, para, este hombre se convierte además en protector del religioso, para utilizar aquella especie de pequeño sanatorio de la Orden de los Jerónimos y edificar allí el primer sanatorio de toda España, el primero en el cual se dividían fracturas y infecciones. O sea, se ponían a los enfermos por separado. Antes era muy habitual que una persona se rompiera una pierna, iba al hospital, salía con la pierna curada, pero le había pegado el cólera, el que estaba en lo que es la cama de al lado, ¿no? Y a partir de aquel momento este hospital se convierte en mítico porque se empiezan a usar sistemas que serían, en cierto modo, modernos, ¿no? Pero hay un personaje dentro de esta historia que es Frasquito, que es una especie de, no sé si decir, de esclavo, que era lo que aparece en las crónicas, una especie de esclavo de aquel capitán, una especie de sirviente, podríamos decir, que se encariña de tal forma con el hospital que, a pesar de ser una especie de esclavo, decide dedicar toda su vida a cuidar también a los enfermos, como si fuera un enfermero más. Y empieza a vivir dentro del mismo hospital, en una especie de pequeño aljibe en el que yo he estado varias veces.
y finalmente fallece cuando pasa el tiempo. Creo que falleció con 48 o 49 años, era un hombre bajito, con unas barbas bastante pobladas, y se comenta que a partir de ese momento su figura se ha parecido, ¿no? Entonces, cuando yo me entero de esta historia, rápidamente acudo al sanatorio, a este magnífico hospital que tiene zonas muy antiguas, que son impresionantes. Si no lo habéis visitado nunca, os lo recomiendo. Y empiezo a preguntar. Concretamente tengo una reunión con el doctor, creo que se llamaba César del Castillo, un doctor neurocirujano, y me siento delante de él, y yo lo que esperaba que me dijera era que todo aquello era mentira, ¿no? Y claro, me sorprenden sus palabras cuando me dice: efectivamente aquí tenemos un fantasma, pero es un fantasma bueno, ¿no? Bueno, empiezo a tirar un poquito del hilo y empieza a narrarme que efectivamente en este hospital se aparece la figura de un hombre bajito con las barbas largas, que supuestamente es aquel criado morisco, aquel personaje conocido como Frasquito, y que juega mucho con los enfermeros, ¿no? Que les tira de la ropa en el momento en el que no hay nadie, que los toca, que se ha aparecido como una forma fantasmal que va de un lugar a otro, que incluso se ha preocupado tanto este Frasquito por el hospital que hay momentos como, por ejemplo, en una ocasión en la cual la Diputación de Granada tenía pensado cerrar el hospital, y había un millonario que planteó la opción de comprar el hospital y construir ahí un hotel, me parece que era. Bien, este millonario, en uno de sus paseos por el interior de este sanatorio, resulta que de pronto pega un bote, sale corriendo y todavía lo están esperando. No se sabe qué ocurrió. Algo le pegó un buen susto, desde luego, y hay quien dice que era Frasquito, ¿no? Y en otra ocasión también, el delegado de salud había pensado el clausurar ese hospital, y estando dentro del ascensor, con algunos de las personas que lo acompañaban, en el momento en el que pronuncia la palabra clausurar, el ascensor se queda completamente parado, y tardaron un montón de tiempo en poder rescatarlo, ¿no? En poder sacarlo de allí. Pero para mí la historia que más me ha apasionado dentro de este Hospital San Juan de Dios es una historia que yo creo que podría servir casi de material, de combustible para no una película, pero sí para un cortometraje o para un relato. Y es que Frasquito es una especie de agorero, una especie de casi como el perro moro. Él también presiente la muerte, pero además lo hace de una manera muy curiosa. Muchos enfermeros, os puedo asegurar que he entrevistado a muchos de ellos, se encuentran dentro de la habitación de enfermería y de pronto escuchan en la puerta, abren, no hay absolutamente nadie, y pocos segundos después suena el teléfono, y cuando lo levantan, alguna enfermera o algún enfermero de una planta determinada dice que acaba de fallecer un paciente. Claro, esto cuando ocurre una vez se puede decir que es casualidad, pero es que ocurre tantas veces, aquel toc que se ha hecho ya clásico dentro del hospital, que avisa a los enfermeros de cuando hay una muerte, de cuando ha fallecido un paciente, antes de que los propios facultativos lo sepan. Es algo que a mí me llamó, como digo, muchísimo la atención, que me parece uno de los casos más llamativos, porque siempre encontramos historias de fantasmas que de alguna manera hacen la vida imposible a aquellas personas que viven en un determinado enclave, en una casa, en un edificio concreto. Pero este, como vemos, y como me decía aquel doctor, efectivamente era un fantasma bueno, ¿no? Y voy a terminar con una historia muy rápidamente, de nuevo de mi Málaga natal. Nos vamos con el fantasma de los Gálvez, porque ya lo mencionaba al principio. Es una historia que realmente me llamó la atención, y que no solamente eso, sino que se convirtió un poco en casi el primer caso, el segundo caso que he investigado dentro de ese periplo por los pueblos de Málaga. Caso que, por cierto, también Masip tendría mucho que contar, porque pasaron allí todos ellos una noche, ¿no? Hablamos de la cripta de la familia Gálvez, dentro del pueblo de Machavialla. La familia Gálvez, para que sepáis un poquito ese pasaje histórico tan importante y tan olvidado, fueron personajes importantísimos en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII. Fueron la mano derecha de Carlos III. Don José de Gálvez llegó a ser ministro de las Indias, marqués de la Sonora, virrey de Nuevo México. Bernardo de Gálvez, por su lado, fue uno de los impulsores de la independencia de los Estados Unidos junto con George Washington, y que además se encuentra allí en Estados Unidos una ciudad que se llama Galvestown, que fue fundada por esta noble familia, y curiosamente la gente se ha olvidado un poquito de ella, ¿no? Pero estos personajes nunca olvidaron, a pesar de todo el poder que tenían, de todos los viajes que hacían, de esa fortuna y de esos palacetes, nunca olvidaron su municipio natal. Ellos se encargaron de hacer las canalizaciones de agua, de reformar la iglesia, de hacer carreteras, de preocuparse además de crear colegios para que los niños estudiaran.
y de otra cosa que ahora diré, no quiero adelantar. El caso es que cuando visito el pueblo, como he narrado al principio, me cuentan esa historia de esas apariciones extrañas que había, me hablan además de un caso muy concreto que ocurre en la década de los 90, año 91, año 92, en el que un grupo de obreros de Sevilla van a la cripta para hacer unas obras de reforma. Y estando allí, en mitad de la tarde, a pesar de que este tipo de sucesos ocurren normalmente de noche, ven, como he narrado, cómo aparece un grupo de personas de época de la zona donde están los nichos, que antes lo habéis podido ver, recorre todo lo que es ese altar de la cripta y desaparece por la otra pared. Bueno, aquellos obreros, tal como estaban, soltaron las herramientas, salieron corriendo para Sevilla y todavía están las herramientas allí guardadas. Pasaron un miedo terrible, ¿no? Y parece que eso se ha producido en muchas ocasiones, ¿no? Y yo cuando me entero de la historia, visito la cripta y ahí al fondo a la izquierda hay una placa, ¿no? Bien, esa placa, que la habréis visto hace un momentito también ahí en grande, parece que da de alguna manera la respuesta al enigma, ¿no? Y voy a leerla literalmente, porque a pesar de que esa placa lleva ahí pues prácticamente desde finales del siglo XIX, nadie se había dado cuenta de que quizá esa sea la respuesta a los fenómenos que se vienen produciendo hoy día. La placa dice lo siguiente: costearon este panteón, su altar, vasos, ornamentos y utensilios los señores don Matías, don José, don Miguel, don Antonio y don Bernardo de Gálvez, para perpetuo y privativo reposo de sus huesos, los de sus mujeres, hijos, herederos y sucesores, que han de trasladarse limpios y ponerse en los nichos respectivos, y dotaron un aniversario perpetuo en el día siguiente al de la conmemoración de los difuntos y una misa rezada todos los viernes del año por las ánimas de los hijos de su familia. Aquí hemos dicho dos datos, he aportado dos datos muy curiosos. Uno, para privativo reposo de los restos de la familia Gálvez. A partir de un determinado momento se empiezan a enterrar a otras personas dentro de la cripta que no tienen nada que ver con la familia Gálvez. Pero es que también dotaron de un aniversario perpetuo, y todo esto fue, una vez que uno analiza los libros de historia, una especie de acuerdo. O sea, los Gálvez antes de fallecer dijeron: vamos a dejar una cantidad importante al pueblo a cambio de que se nos haga, una vez que fallezcamos, una misa al año. Y yo imagino que eso se haría los primeros 30 o 40 años, luego se olvidaron por completo, y esa especie de promesa incumplida parece que ha provocado la aparición, el decir aquí estoy yo, de esos curiosos personajes, ¿no? Aparte de esto, también hay una joven que se aparece en la iglesia, no tiene nada que ver con esta historia, de principios del siglo XX, una joven que el día de su boda tiene una especie de derrame interno y cae fulminada en el altar. No cae muerta, pero sí entra en coma y 3 días después fallece en su casa. Y todavía hay personas que dicen que a través del ojo de la cerradura de la iglesia ven como esta joven, en la parte de arriba de la cripta, todavía se sigue apareciendo, se acerca al altar mayor y en ese momento se desvanece y desaparece. O sea, es un lugar que a mí me gusta mucho. Y sobre todo este poema, os lo voy a leer también muy rápidamente, que hizo Salvador Rueda, que fantaseó un poquito con la historia, porque aquí parece que la joven muere y no es así, muere en su casa. Dice: ya entreabierta la luz sobre su frente, la divina corona del azahar y el prometido de su amor presente, de improviso la Virgen inocente rodó muerta ante el ara del altar, y el sonoro reír del campanario se convirtió en un doble de dolor. Se ensombreció la luz del incensario, del velo virginal se hizo el sudario, y el sepulcro fue el tálamo de amor. Esta fue la poesía que Salvador Rueda, que había nacido en la pedanía cercana de Benaque, dejó ahí impresa para que la gente conociera de alguna manera esa parte de la historia apócrifa, ¿no? En fin, casos como este yo creo que de alguna manera nos demuestra que hay algo después de la muerte, que a veces las personas que han pasado al otro lado se quedan como en esa especie de unión entre los dos mundos, el de los vivos y el de los difuntos, a veces porque, sobre todo por el apego, ¿no? Yo creo que el ser humano siente mucho apego a las cosas materiales, ¿no? A veces apego al lugar donde uno ha nacido, donde ha vivido, donde ha trabajado, donde ha fallecido, de ahí los puntos negros de determinadas carreteras donde se ven figuras extrañas que van de un lugar a otro, lugar donde uno está enterrado, donde reposan los restos mortales, ¿no? ¿Cuántos y cuántos vigilantes de seguridad han vivido en cementerios? Historias que desde luego a uno le pone la piel de gallina, ¿no? A veces también la persona que ha pasado al otro lado puede no estar tranquila porque le haya faltado algo por hacer, o porque busque justicia, o porque busque venganza, ¿no? Yo creo que podemos fantasear mucho, pero lo que yo creo que queda absolutamente claro es que hay algo después de la muerte. No sabemos el qué, pero son tantos y tantos los testimonios de personas que se han enfrentado con casos extraños que nos demuestran que hay algo más allá de ese umbral inevitable, que yo creo que al final, si no tenemos una prueba
total si tenemos pequeñas, grandes evidencias, ¿no? Y estas evidencias son las que te permite, yo creo que crecer como persona. Uno es mejor persona cuando empieza a indagar en el misterio, porque te das cuenta de que hay algo más allá. Y por lo tanto, si después de la muerte hay vida, lo que hagamos en esta cuenta para la otra, ¿no? Y que lo realmente importante no es que tengamos una casa más grande o un coche con más cilindrada o más ceros en la cuenta corriente, sino que también disfrutemos la vida, podamos pasar al otro lado con lo único, porque al final la cartilla del banco no te la llevas una vez que te mueres, te llevas posiblemente, o creo yo que es así, te llevas esa especie de maletita con tus recuerdos, entiendo que con los positivos, y por eso yo creo que uno vive la vida de una manera todavía más intensa y disfrutando de cada momento y viendo maravillas a su alrededor cuando cree en el misterio, cuando uno siente esa curiosidad con la que todos venimos de fábrica, con la que todos nacemos, pero que a veces la sociedad, la educación, que en ocasiones también es un peligro, la van recortando, ¿no? Por lo tanto, os recomiendo que sigáis en esa senda del misterio, los que estéis interesados en ella, que lo hagáis no de una manera obsesiva, sino disfrutando con historias que ocurren, con casos que vienen a responder a aquello que ya se preguntaba el hombre de la prehistoria cuando miraba al cielo, ¿no? Y que sigáis emulando también a aquellas personas que hace miles de años echaban la vista arriba, que de vez en cuando miremos, porque yo creo que eso también nos convierte en personas más humildes, ¿no? Nos damos cuenta de la grandeza que nos rodea. Ha sido un placer el poder estar aquí en Motril. Hacía tiempo que no venía por este maravilloso municipio, y el poder hacerlo en este entorno, como antes decía, yo creo que ha sido para mí un placer y un privilegio, ¿no? El encontrarme delante de personas que vibran por el misterio. Así que, como antes decía, muchísimas gracias a todos y espero que esta aventura se repita próximamente. Muchas gracias.